tengo la suerte y el honor de presentar a la compañera de trabajo. Eso es estupendo. La compañera de departamento. Margarita González Pascual, que ella es licenciada en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en 1990 por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Madrid, y desde 1992 ocupa la plaza de restauradora en el Servicio de Bienes Muebles del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Ella es responsable de restauración del instituto y ha colaborado con misiones arqueológicas en el Próximo Oriente, como el Tel Alula en Siria, y con la Universidad Autónoma de Barcelona en Jordania, también con el CSIC de Barcelona, el Had el Mugara de Siria, en Lyon, etc. Como técnico del instituto realiza y dirige proyectos de intervención de pinturas murales, de yesería y de azulejería, y ha impartido muchísimas conferencias, tiene muchas publicaciones y es un referente que lleva toda esa acumulación de experiencia a sus espaldas. Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra presencia. Igualmente a las directoras del curso, mi compañera Tacha. Efectivamente, en el Instituto de Patrimonio, en el Departamento de Pintura Mural, actualmente somos 2 personas, o sea que no damos abasto. Muchas gracias también, Diana, por contar conmigo. El título de la conferencia que voy a impartir hoy se llaman 3 casos de intervención en iglesias altomedievales asturianas de los siglos IX y X, que son Santo Adriano de Tuñón, San Miguel del Lillo de Oviedo y San Salvador de Priesca en Villaviciosa. Algunas ya se han ido nombrando durante estas jornadas, porque efectivamente Asturias y el prerrománico asturiano, bueno, pues tenía que estar en este congreso, porque Asturias es un referente altomedieval de estos siglos. Aunque yo me voy a centrar en estos 3 casos, porque son los que el Instituto ha terminado su intervención, voy a hacer un repaso para que conozcáis por qué el Instituto de Patrimonio está implicado en las intervenciones de las iglesias altomedievales asturianas. Porque, como sabéis, desde hace tiempo, cuando se transfirieron las competencias, todos los temas relacionados con cultura los encargan las consejerías de cultura de cada comunidad autónoma. Entonces, el Instituto de Patrimonio tiene las competencias para intervenir en sus propios monumentos, que son de titularidad estatal, y aquellos que son de las comunidades autónomas y, por supuesto, de la Iglesia, que es la mayoría de las intervenciones que hacemos, porque la mayoría son propiedad del Obispado, pues siempre son por colaboración con esas instituciones autonómicas. Si no hay una petición por parte de esas comunidades autónomas o del Obispado, pues el Instituto no interviene. Os lo digo porque, bueno, para que sepáis por qué estamos ahí. A ver, voy a empezar. Vale, pues os voy a comentar el Instituto de Patrimonio, en qué momento empezó. Es un largo recorrido porque, os fijáis, ¿veis? Empezó en el 2011, cuando empezamos a tener la petición por parte del Principado. Realmente fue un año anterior, en el 2010, cuando el servicio del Instituto de Restauración, pues nos personamos en Asturias, junto con los técnicos del Principado de la Consejería del Principado de Asturias, que ahí nos enseñaron las iglesias del prerrománico que tenían pintura mural. Bueno, el prerrománico asturiano no solamente son 5 iglesias, como vamos a ver. A nosotros nos encargaron que colaboráramos con ellos en las que tuvieran pintura mural. Ay, lo tengo que hacer con el cursor. La primera, os pongo el ejemplo de Santullano, que es San Julián de los Prados en Oviedo, que ya se ha hablado aquí. Yo creo que, bueno, ya con las muestras de María Antonia y con las intervenciones que ha dicho mi compañera Teresa, yo simplemente comentaros qué es lo que hicimos en Santullano. Solamente hicimos estudios previos actualmente. Esos estudios previos se hicieron primeramente en 2 zonas muy puntuales del transepto, y luego se amplió
en otro, bueno, os pongo luego, en el 2018 se amplió en los ábsides. Y hasta ahí nos hemos quedado en esa intervención de las que está haciendo el instituto. Luego, la siguiente intervención que hicimos fue en Santo Adriano de Tuñón, en el concejo de Santo Adriano, y aquí lo que hicimos, como era una zona muy concreta donde estaban las pinturas murales, solamente estaban alojadas en los ábsides, en las capillas absidiales, consideramos que podíamos hacer los estudios previos y la intervención al mismo tiempo. Aquí voy a hacer un inciso. Por si no lo sabéis, claro, el Instituto de Patrimonio, nosotros somos dos técnicos, mi compañera Teresa y yo, que nos encargan de hacer los informes de diagnóstico y tenemos la oportunidad de que esos informes se conviertan en proyectos de intervención. Y, por supuesto, como nosotros no podemos ir a ejecutarlo in situ, se tiene que hacer por equipos de restauración. Entonces salen a concurso público estos proyectos. Se presentan las empresas y se hacen una valoración y son las empresas de restauración que han pasado unos filtros de valoración por parte de la mesa de contratación del Ministerio y ya podemos actuar con una dotación presupuestaria. Tanto los estudios previos como las intervenciones. También hemos estado interviniendo en San Salvador de Valdedios. En el 2018 solamente se hicieron los estudios previos. En San Miguel del Lillo en Oviedo, en 2018, desde el 2018 hasta el 2020, cogimos dos, ahí sí que se hizo una intervención integral. Previamente, eso lo comentaré después, nosotros siempre hemos contado con la colaboración del Principado de Estudios. Eso no quiere decir que cuando yo estoy diciendo ahora lo que el Instituto ha hecho, previamente la Consejería del Principado de Asturias ha hecho unas labores tanto de estudios previos, de intervenciones puntuales en estas iglesias, pero bueno, ahora os lo iré explicando un poquito más adelante. Esto es una visión para que sepáis en qué iglesias son las que tienen pintura mural. ¿Sigue sin salir? No funciona, vaya por Dios. Pues es que, entonces lo pongo en PDF, no, porque es que no sale. Ahora, ya está. Sí, pues, dale siempre a la flechita esta roja y aquí. O sea, le tienes que dar, si le das al aire no funciona. Ya la veo. Tiene que ser siempre encima de la flecha, mira, que se te ponga en rojo. Vale, sí. ¿Cuál? Ah, el ratón, pero... No, que está bien, porque yo me voy a traer y ya está bien. Sí, las flechas que estén en rojo. La flechita, sí. Entonces, la quinta iglesia que os comento que tiene pintura mural es San Salvador de Priesca, en Villaviciosa. Aquí se hicieron estudios previos en el 2018 y luego la intervención integral, que ahora os explicaré a qué llamamos intervención integral, es la que acabamos de terminar ahora, muy reciente, en el mes de abril. Empezamos en el 2024 y terminamos, os digo, en este año en abril. Luego os voy a presentar un mapa del Principado de Asturias para que sepáis dónde están localizadas estas iglesias y una línea de tiempo para que nos situemos un poco en las cronologías que se sitúan estas pinturas. Nos situamos siempre en dos siglos, o sea, en el siglo IX y en el siglo X, pero bueno, cada iglesia tiene una cronología diferente en el tiempo. Os vamos a comentar muy brevemente en qué se basaban los estudios previos. Solamente son pinceladas, porque Teresa ya lo ha explicado, yo creo que otros compañeros también. La metodología de los estudios previos yo creo que ya la conocéis todos, no tengo que por qué incidir. El objetivo final, ¿por qué hacemos estos estudios previos? Evidentemente es para tener el conocimiento más exhaustivo de ese bien cultural. Tener en cuenta que, bueno, cuando el Principado pidió el asesoramiento del Instituto de Patrimonio Cultural, yo estaba dentro de ese equipo multidisciplinar que hicimos la primera visita, que fuimos también los laboratorios, fuimos también arquitectos del instituto, fueron también la jefa de servicio, bueno, éramos un equipo. Pues realmente es que no conocíamos el prerrománico asturiano, o sea, muchas de las iglesias era la primera vez que las veíamos. Entonces, en esa visita íbamos con el arqueólogo del Principado de Asturias, que es César García de Castro,
que actualmente es el conservador arqueólogo del Museo de Asturias, que desde entonces no nos ha dejado, siempre ha estado colaborando con nosotros, siempre le hemos pedido que estuviera al lado nuestro en todas nuestras intervenciones. Primero porque era fundamental tener sus conocimientos, nos transmitían, también necesitamos tener un apoyo por parte científico, por parte de la Consejería de Cultura, del Principado, y luego porque en nuestras intervenciones siempre iban a aparecer cosas nuevas, interesantes a nivel arqueológico y histórico, que era muy importante que tuviéramos ese seguimiento arqueológico, aparte del arquitectónico. Os comento así de pinceladas que en todas las intervenciones siempre han estado con nosotros, aparte de César García de Castro, también la arquitecta del Principado, que hacía ese seguimiento con nosotros. Estos estudios previos, fundamentalmente, siempre tenemos que partir con una planimetría. Eso es evidente, si no tenemos planos hay que realizarlos. En el caso de Asturias, en el prerrománico, teníamos la suerte que ya el Principado, fijaros, desde el año 1987, o sea que el Principado lleva trabajando en el prerrománico asturiano desde hace muchos años, o sea, no es cuando está el instituto ahí, sino que vienen de muy atrás. Ellos se encargaron la planimetría de todas las iglesias asturianas con pintura mural, incluso las que no tienen pintura mural, también de Santa María del Naranco y otras iglesias, la planimetría. Exceptuando, curiosamente, San Salvador de Priesca. San Salvador de Priesca siempre no se quedó incluida en esto, pero luego os explicaré, porque nosotros tuvimos que hacer la planimetría. En aquellas iglesias donde no había planimetría, pues nosotros la encargamos. Aparte de la planimetría, trabajamos, ya os han dicho antes, lo que es la fotogrametría. Yo no voy a explicar la técnica, muchos de vosotros la conocéis. ¿Para qué queremos las ortofotos? O sea, es muy fácil para hacer siempre nuestra toma de datos con nuestras cartografías. O sea, tenemos que tener toda la documentación exhaustiva y localizarla en los puntos exactos. Entonces, la planimetría con las ortofotos es una manera de trabajar que llevamos el instituto. Yo creo que casi todos los profesionales que estáis aquí, ya es una metodología que ya está implantada, que si no sabemos trabajar, si no tenemos planos ni ortografías iniciales. Aquí os pongo quiénes son los que realizaron estas ortofotos. Muchas de las iglesias partíamos de una empresa fotogramétrica que era Dogran, asturianas, que eso fueron encargos del Principado de Asturias. Otros fueron por parte del Gabinete de Fotogrametría del Instituto de Patrimonio, que se hacía de oficio. Y otros, cuando se hacían ya las restauraciones de las iglesias, pues muchas se le encargaban, aquí pongo Ártico porque ya veréis que el Lillo y San Salvador de Priesca ganaron el concurso la empresa de restauración Ártico, que aquí está una de las representantes de las coordinadoras, Azucena Prior. Y entonces, bueno, pues también se les encargaba a ellos que aquellas ortofotos que no estaban incluidas, pues que hicieran ellas las nuevas para hacer un complemento. También tenemos que hacer un registro de toda la historia material para conocer las reformas históricas, las restauraciones recientes del siglo XIX y XX. Y principalmente en el prerrománico asturiano, en el acto medieval, como últimamente ya nos gusta llamarlos a los historiadores, más que prerrománico llamarlo alto medieval, pues es muy importante conocer en qué momento se descubrieron estas pinturas, porque en los años 50 es cuando realmente se empezaron a desencalar y gracias a esos trabajos se conocen y se estudiaron las pinturas. Hay una publicación que seguramente la conoceréis, de los años, es una publicación de 1957, pero los estudios son de los años 40, empezaron de un arqueólogo alemán, Helmut Schmuld, que luego fue el director del Instituto Alemán de Madrid, que trabajó en todo el prerrománico junto con Magín Berenguer. Magín Berenguer era un pintor muy reconocido, aparte era un conocedor del prerrománico asturiano, y gracias a ellos hicieron una publicación donde recogen toda la pintura que os voy a presentar. Ellos fueron realmente los descubridores, hicieron además, Magín Berenguer era un pintor excelente, con unas acuarelas impresionantes, y encima hizo restituciones de color, o sea que al día de hoy nadie lo ha superado, porque Lorenzo, otros de los
que ya conocéis, para conocer toda la historia material, también nos basamos en las publicaciones, supongo aquí, ¿no? De la bibliografía, repasamos la bibliografía. ¿Quién estudia el prerrománico asturiano? Pues efectivamente la Universidad de Oviedo. Está el profesor Lorenzo Arias, que seguramente les conoceréis porque es una eminencia en el prerrománico asturiano, en el que él hace todo el estudio de las pinturas altomedievales, que es el mismo que hizo esta planimetría que os comento en el año 87. También cuando empezamos a trabajar con el Principado, esto lo vuelvo a remarcar muchas veces, les pedimos que por favor nos tenían que dar todas las memorias de restauración que tuvieran de todas las iglesias, para saber qué es lo que se había hecho en todos tanto a nivel arquitectónico como a nivel de pintura mural. Como antes preguntabas, Diana, de Santullano, de esas intervenciones, pues claro, nosotros realmente no sabíamos lo que había pasado en Santullano. Tuvimos que pedir todas las referencias, ir a los archivos. Realmente, también hay que decir que todo eso ya estaba hecho, porque César García de Castro, vuelvo a nombrarle, porque es que él hizo su tesis doctoral sobre todo el prerrománico asturiano, no solamente de las iglesias, sino de toda la parte de la Alta Edad Media. Entonces, él sí que ha hecho una revisión historiográfica y de todas las intervenciones. Hizo unas fichas exhaustivas de todas las iglesias. Entonces, todo eso nos ha servido a nosotros para conocer las reformas que han tenido las iglesias, tanto a nivel pictórico como a nivel arquitectónico. O sea, que muchos de los trabajos no hemos tenido que ir nosotros a los archivos, sino que ya estaba hecho, ¿no? Incluso las memorias de los proyectos. Todas esas iglesias han tenido intervenciones arquitectónicas, muchas de ellas por parte del Principado, algunas en colaboración con el Instituto, pero bueno, teníamos que también conocer intervenciones arquitectónicas, más que nada por lo de siempre, por si había que mejorar ciertas actuaciones arquitectónicas, porque una de las premisas que se entabló cuando se hizo un convenio, que bueno, al final ese convenio se ha quedado como una cosa oral, pero bueno, que fijaros que desde el año 2010 seguimos adelante, nosotros hemos cambiado de jefaturas y bueno, y seguimos trabajando en el prerrománico y seguiremos, Teresa, o sea, nosotros nos iremos y continuarán los demás, y porque ya hemos abierto la brecha y bueno, y la colaboración con el Principado está ahí y bueno, y estamos funcionando bien, y entonces bueno, pues seguramente continuaremos. Y las dos iglesias que están todavía sin intervenir es Valdedios, que solamente se han hecho estudios previos, y la famosa Santullano, que bueno, lo dejamos ahí. Todas estas documentación que os digo, el Principado ya lo recogió en el 2019 en un libro blanco que se llama Libro Blanco del Prerrománico Asturiano. Esto, si lo queréis consultar por curiosidad, está en la web, o sea, es de libre acceso, está en la bibliografía que os hemos mandado con el enlace directo, y allí hacen un recorrido de todas las iglesias con todas las intervenciones que se han hecho. Por lo tanto, bueno, pues es un manual muy sencillo donde también para conocer todas las intervenciones. Tengo que ir rápido, sí, porque fijaros, si es que... Bueno, a ver, continuamos. Igual, ¿para qué son los estudios prueba? Hacer un diagnóstico con técnicas fotográficas diferentes para estudiar las patologías, hacemos mapas de humedad, de salinidad, hacemos monitorización para conocer el microclima de la iglesia. Voy a ir un poquito más adelante. Hablamos de la caracterización, tomamos muestras, no solamente para estudiar los materiales originales, sino nos interesa sobre todo esas capas de deterioro para conocer todos los materiales ajenos, todas las capas de recubrimientos y conocer el deterioro. Y luego lo que hacemos también en estos estudios previos son pruebas y tratamientos de validación in situ. Esto no quiere decir que estos estudios previos, luego cuando se haga la intervención, no los hagamos, sino que hacemos primero estos estudios previos para tener un conocimiento que nos sirve a nosotros para poder hacer un proyecto de intervención. Es como una primera aproximación. Y luego cuando se hace el proyecto de intervención, volvemos otra vez a retomar los estudios previos, sobre todo porque
hay un nuevo equipo de trabajo, ese equipo de trabajo tiene que ponerse al día y vuelve a retomar los estudios previos. O sea, no es que se dupliquen, sino se vuelven a hacer con complementos de los estudios previos que hemos hecho al principio. De intervención integral os comento que solamente se hicieron en Santo Adriano de Tuñón, en San Miguel del Lillo y en San Salvador de Priesca. ¿Qué llamamos intervención integral? Realmente, bueno, yo creo que ya lo conocéis. Queremos decir que hacemos una intervención de todo el interior, tanto recubrimientos decorativos con pinturas murales como aquellos que no tienen decoración, que ya se ha puesto la importancia de esos recubrimientos. O sea, no por ser el departamento de pintura mural solamente vamos a hacer donde haya una decoración, porque entonces es que bueno, hubiéramos hecho 3 pequeñas pinceladas de las iglesias, sino lo que nos interesa es hacer una intervención integral de todo el interior. ¿Qué supone eso aparte de los revestimientos? Nosotros vamos mucho más allá. Hay elementos pétreos, tantos decorativos, tenemos columnas, tenemos capiteles, tenemos impostas, como la fábrica. La fábrica también es importante tratarla, porque en muchas de las ocasiones vamos a quitar restauraciones antiguas de antiguos recubrimientos, de morteros de restauración o de reparación, llamémoslo, que los hemos eliminado porque hemos considerado que no son afines a la iglesia, y entonces va a salir la mampostería o la sillería y hay que tratarla, hay que tratar todo eso junto. Por lo tanto, hacemos un tratamiento también de elementos pétreos. Os vamos a comentar muy brevemente el criterio que siempre partimos, es el conservativo. ¿Qué quiere decir el conservativo? Que hacemos lo de siempre. La mínima de intervención siempre está en nuestras cabezas. Y entonces muchas veces cuando terminamos las restauraciones, claro, los criterios de presentación, de utilizar morteros nuevos de restauración, siempre lo ponemos con un nivel un poco, por llamarlo de alguna manera, arqueológico. Ahora eso lo iremos viendo según la metodología que vamos a ver. Os pongo como unos conceptos muy claros. ¿Cómo tiene que ser nuestra metodología? Compatible en el sentido que todos los productos que vamos a emplear nos interesa que sean compatibles con los materiales originales, eso ya desde hace ya tiempo todos los restauradores lo sabemos. Vamos desechando cada vez más todos los materiales orgánicos, vamos más hacia los materiales inorgánicos, los productos inorgánicos. ¿Por qué? Porque ya os lo han explicado, la pintura mural en este caso son materiales inorgánicos y porosos, por lo tanto todos los materiales orgánicos los empezamos ya a desechar y a no utilizarlos. Tiene que ser respetuosa, como antes hemos hablado, como conocemos la historia material del edificio, vamos a conocer qué reformas ha tenido, qué reformas son las que consideramos que son respetables y cuáles reformas consideramos que son eliminables, pero en cada edificio va a tener ese estudio. Pongo arqueológica porque está relacionado con lo de la mínima intervención. O sea, nosotros nos vamos a poner más morteros de restauración en grandes superficies, solamente en aquellos sitios donde consideramos que son necesarios, va a dar uniformidad y homogeneización a los revestimientos, tanto pictóricos como no pictóricos, ya lo veréis. Y en muchos sitios decidimos dejar la mampostería vista. Pues sí, a nosotros no nos importa dejar la mampostería vista. También es una mampostería que ya lo veréis, está tratada a las juntas, se hace un rejuntado, se hace una consolidación, pero bueno, también son criterios que están abiertos a posibles en un futuro a poner morteros en aquellas zonas donde nosotros no lo hemos puesto. Siempre nos hemos quedado en un nivel muy inferior a lo que se podía, porque no queremos poner más materiales nuevos de los que consideramos que hace falta para lo que nosotros consideramos que es suficiente para la lectura. ¿Es criticable? Por supuesto, cada uno, pero también os digo, todas esas intervenciones no las hemos tomado solos, no ha estado ni la dirección técnica por parte del instituto, que en este caso me ha correspondido a mí, yo sola, tampoco ha estado la empresa de restauración contratada en su momento sola, sino también hemos estado en colaboración con los técnicos del Principado de Asturias, hemos tenido siempre seguimiento arqueológico. Incluso en Lillo también tuvimos seguimiento por parte de Montserrat, que está aquí, para hacer todo el seguimiento de la restauración y para tomar decisiones en su momento.
porque cuando nosotros intervenimos en estos edificios, aunque conocemos lo que hay, hasta que no quitamos todas las restauraciones del siglo XIX o del siglo XX, porque consideramos que no son idóneas, no sabemos cómo va a dejar, cuál es la imagen de presentación de esos edificios, es lo que quiero decir. Entonces, claro, las decisiones al final hay que tomarlas cuando ya hemos hecho casi todas las labores de limpieza y de restauración, como comentaba Teresa. Vamos a hablar un poquito de la técnica, no voy a decir nada más porque ya lo ha hablado María Antonia, pero vamos, también es un tema que a nosotros nos gusta trabajar y estudiar. Y os voy a presentar qué tipo de descubrimientos con estas intervenciones ha aparecido. Este es el mapa que tenéis en Asturias, la cronología del 791 al 924. Entonces, Santullano, ¿dónde se localiza? Se localiza en el periodo de Alfonso II, en el 820. Ya os he contado qué tipo de actuación hemos hecho en Santullano, no voy a incidir. San Miguel de Lillo también está en Oviedo y se corresponde al siguiente periodo cronológico de Ramiro I y nos situamos en el 848. Está muy cerca de los talleres de Alfonso II, de hecho ya en las fotografías que os vamos a presentar de las bóvedas, la decoración pictórica, los historiadores dicen que, bueno, que es una copia directa de lo que se hizo en las bóvedas de Santullano. Que fueran los mismos talleres, un taller a posteriori que seguía la misma línea, pues posiblemente, o sea, porque tampoco los patrones decorativos podían, el tiempo de la cronología no se lleva mucho. Luego vamos a hablar de San Salvador de Valdedios, que ya está en el periodo de Alfonso III. Aquí ya os he comentado que solamente hemos hecho estudios previos, se supone que es la siguiente iglesia que el Instituto de Patrimonio, a través del área de intervención, quiere programarlo para el año que viene, pues ojalá que sea así, ya veremos. Ya sabéis que, bueno, también eso lo deciden nuestras jefaturas, porque no solamente está el prerrománico, tenemos muchas peticiones. Santo Adriano de Tuñón está datada en el 893, voy a ir un poquito más rápido, y la última, que es San Salvador de Priesca, en el 921. Ese es el margen cronológico que nos vamos a mover. En Santo Adriano de Tuñón, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues partimos siempre de lo que os comentaba. Casi todas las intervenciones arquitectónicas fueron realizadas por el Principado, y la última intervención arquitectónica que hicieron en Tuñón fue en el 2009. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros empezamos a intervenir, en el 2014 ya empezamos a pedir las ortofotos al Principado. El Principado contrató a la empresa Dogra. Ahí veis un poquito la colaboración que tenemos. Bueno, pues ellos nos dieron todo el tema de la documentación fotogramétrica, y aquí os presento el plano, la planta de la iglesia. Lo que está en rosa son los ábsides, es donde hicimos la intervención. Aquí es una intervención, vamos a llamarla puntual, no es integral como en las otras iglesias que os voy a presentar. ¿Por qué? Porque fue la primera intervención que hicimos, y entonces decidimos, bueno, ¿dónde están las pinturas? En la capilla central, pues nosotros solamente hacemos la capilla central. Incluimos las laterales un poco para decentarlas, pero en las laterales no había pintura mural. Pero bueno, hicimos, vamos a hacer. El resto de la iglesia ya había tenido una intervención arquitectónica de los interiores, aparte de los exteriores, con los drenajes habituales que ellos hicieron, pero también hicieron una intervención del interior, que podemos estar de acuerdo o no. Nosotros no estábamos de acuerdo, porque al final lo que hicieron fue una veladura, un enjabelgado de color ocre, que no tenía nada que ver con los colores de los revestimientos, pero nosotros no nos metimos ahí, solamente nos dedicamos a la pintura mural de la capilla central. De todos modos, antes de nuestra intervención, ya el Principado tenía en mente que tenían que hacer una ampliación de esa intervención arquitectónica. En esta planta es muy curioso, aquí lo que tenéis son tumbas, este es el cementerio parroquial,
¿Qué pasaba? Que toda esta fila de... Yo no sé si se ve con el ratón, yo lo veo con mi ratón, pero vosotros no lo veis de aquí. Bueno, en el muro norte veis que hay una fila de tumbas. Bueno, es muy sencillito. Bueno, pues ¿qué pasaba? Pues efectivamente el agua por capilaridad... No, aquí le tienes que dar a este de aquí al medio, porque los otros te pasan la diapositiva. Ahí, es esta fila. Efectivamente, el agua por capilaridad entraba por los muros y llegaba hasta la nave central. Afectaba a todos los muros, incluso en el ábside. Mirar el ábside también, cómo está rodeado de su césped. Entonces ahí, antes de que nosotros hiciéramos la intervención de las pinturas murales, ya el Principado ya dijo, nosotros nos encargamos de mejorar la intervención arquitectónica que hicimos en el 2009. ¿Qué hicieron? Levantaron, tuvieron muchos problemas también, porque imaginaros que tenían que levantar tumbas, o sea, tuvieron ahí una negociación con el pueblo, pero bueno, lo consiguieron, levantaron la fila de tumbas con un seguimiento arqueológico, por supuesto, y lo que veis aquí son los columnarios. Entonces, y aquí es donde hicieron, Es que si es a las flechas, sí, tienes que darle solamente a... Mira, espera. esto es para pasar. Vale. ¿Verdad? Bueno, me quedo aquí. Rojo, sí, puntito rojo. Sí, bueno, no importa, si es que no lo voy a hacer. Bueno, es simplemente para comentaros, bueno, que cada iglesia va a tener una problemática que hay que verla en conjunto. Antes hablaban ayer de que las pinturas murales están dentro de un contenedor, de un monumento, que hay que tener en cuenta, evidentemente. Aquí hemos tenido en cuenta el monumento y las intervenciones arquitectónicas las han hecho el Principado. También hay que tener en cuenta que las intervenciones de restauración es un momento ideal para volver a revisar esas intervenciones arquitectónicas, porque lo que comentaba antes Carlos Tejedor, gracias a nuestras intervenciones podemos detectar concretamente dónde hay filtraciones y poder proponer ciertas intervenciones arquitectónicas muy puntuales de bajo coste económico, siempre hay que pensar bajo coste, en lo que se puede hacer, y mejoramos un poco la calidad medioambiental de las pinturas, pero no solamente de las pinturas, sino de los muros incluso cuando tienen decoración. O sea, que las intervenciones de restauración es una gran oportunidad para las revisiones. Por lo menos se le deja, y luego ya, efectivamente, el Principado, ellos ya programarán y decidirán cuándo hacen esas intervenciones, pero que lo conocen los puntos que hemos detectado. En estos estudios previos que se hicieron en el 2015-2016, se le encargó a la empresa Tracer. Y no voy a incidir, pues eso ya os he comentado antes, lo típico, la toma de muestras. La empresa siempre colabora con laboratorios externos, incluso también hacemos evaluación de tratamientos. Antes os comentaba de los tratamientos inorgánicos. Aquí teníamos mucho interés estábamos hablando del 2015, ya han pasado unos años, era ya cuando se empezaron a aparecer las nanocales. Y entonces nosotros teníamos mucho interés en ver si podíamos utilizar consolidantes inorgánicos de tipo nanocal en esta consolidación de las pinturas. Entonces hicimos unas pruebas y nos apoyó el laboratorio de geología, le mandamos estas pruebas para que nos hicieran una valoración a través de microscopio electrónico que lo hizo José Vicente, y bueno, para detectar cómo entraba el consolidante inorgánico en la porosidad de los morteros. Y bueno, pues para que sepáis también, bueno, pues ese tipo de colaboración. Esta es la imagen que hizo Tracer, las ortofotos son las iniciales. La imagen, os tengo que comentar un poco la historia material de esta iglesia. Veis en el centro del ábside que hay una gran laguna. ¿Qué pasó? Nos tenemos que ir a la época barroca, como habéis dicho en otras intervenciones. En el momento barroco casi todas las iglesias de España sufren una transformación. Se ocultan las pinturas, se ocultan con encalados. Esos encalados muchas veces tienen un despiece, como veis en la fotografía antigua, donde los arquivoltas de los arcos tienen un despiece, imitando sillares. Las capillas centrales, incluso las laterales, colocan retablos, y entonces están ocultando las pinturas murales, que eran las que nosotros intervenimos.
tenemos que ir después de la imagen de época barroca va a perdurar en Santo Adriano, y en casi todas las iglesias asturianas nos hemos encontrado que la imagen de barroca, esta que os comento, del retablo, de los encalados, de los marmoleados, muchas veces los despieces están imitando marmoleado, lo hemos tenido en todas las iglesias que hemos intervenido. ¿Hasta qué pasa? Hasta que interviene en los años 50, entre los años 50 y 60, el arquitecto restaurador Luis Menéndez Pidal. Si no conocéis a Luis Menéndez Pidal, bueno, pues fue el arquitecto de la zona norte de España, y entonces por lo menos actuó en todas las iglesias asturianas. O sea, la marca Menéndez Pidal la tiene. Y realmente casi todas las iglesias asturianas, hasta que hemos hecho las intervenciones actuales, era la imagen que dejó Menéndez Pidal. Menéndez Pidal, aparte de descubrir las pinturas murales de casi todas las iglesias, porque él colaboró con Magín Berenguer, con el pintor que os comentaba, con Helmut Schul. Entonces ellos, bueno, la labor de Magín Berenguer, os podéis ver que eso, o sea, él empezó a trabajar, su publicación fue en el año 57, pues antes, o sea, Magín Berenguer se dedica a desencalar las pinturas, o sea, un trabajo. Claro, nosotros efectivamente nos hemos encontrado todavía muchos restos de esos encalados, pero el descubrimiento es de él. O sea, es que, perdonad, bueno, sigo un poquito más adelante. Os quería presentar los criterios y metodología. Realmente esta metodología la hemos aplicado, es muy común a las 3 iglesias, por lo tanto, bueno, voy a ir un poquito más. En todas nos hemos encontrado restos de encalado, eso como comentaba, que aunque Magín Berenguer, para aquella publicación que hizo conjunto con Helmut Schul en los años 57, él, claro, desencaló de aquellas maneras. Él tenía una técnica que lo que le servía era desencalgar, ¿para qué? Para hacer sus estudios, para hacer sus acuareles, para hacer sus restituciones, para ese estudio que estaba haciendo Helmut Schul. Claro, había restos de encalados que él no pudo quitar, aparte, bueno, su metodología no tiene nada que ver con la nuestra, evidentemente. Entonces, nosotros nos encontramos todavía con muchos restos de encalados, concreciones, tener en cuenta que desde que se descubrieron se quedaron al aire libre. Seguía recarbonatando las capas pictóricas, las capas de mortero, y seguían habiendo sales en superficie. Nosotros nos encontrábamos muchas recarbonataciones, tanto de yeso como de carbonato cálcico, recubriendo parte de esas policromías. Los métodos siempre han sido métodos mecánicos. Efectivamente, el bisturí es nuestro elemento digamos que no podemos vivir sin el bisturí, el vibroincisor de ultrasonido, los equipos láseres que cada vez se están aplicando más en pintura mural. Aquí en Santullano, para los encalados ennegrecidos, pues funcionó muy bien. Siempre cuando hay una superficie más oscura, el láser funciona muy bien. Yo no voy a meter a explicaros el tema, cómo funciona el láser, porque no, vamos, es que no llego, es que no voy a llegar. Pero vamos, que sepáis que, bueno, que cada vez lo vamos utilizando, pero siempre en aquellos sitios donde es necesario. O sea, que tenemos una batería de métodos mecánicos y con ellos lo utilizamos. Estas son imágenes para que veáis qué tipo de recubrimiento encontramos. Son cristales de yeso, que se ve en el microscopio electrónico que nos hizo nuestro compañero de laboratorios. Incluso dentro de ese mortero que encontramos también tenemos una biocolonización. Todos estos morteros que estamos hablando en Asturias. En Asturias la humedad relativa a cómo estamos, entre 80 incluso a 100, depende del momento de la época del año. Claro, todos estos morteros han tenido desde el inicio, que yo estoy convencida, desde el inicio que ya se decoraron, ya empezó su deterioro, tanto a nivel de recarbonataciones como a nivel de biodeterioro. Entonces, al final se meten en los poros, son materiales, los morteros muy porosos, en el interior. Entonces, nosotros, en este caso, en Santo Adriano, pues se hizo una intervención de los biocidas. Nosotros los biocidas
no nos gusta mucho utilizar el término biocida, pero bueno, vamos a llamarlo porque yo creo que así nos entendemos todos. Utilizamos alcohol etílico de 70, que ya lo conocéis, que popularmente lo llamamos reforzado, porque lleva en su composición un 30% de cloruro de benzalconio. Entonces, esto preventivamente lo podéis dar tanto como por impregnación, en nuestro caso simplemente con pulverización, pues nos servía un poquito, es a nivel preventivo, porque aquí no teníamos grandes manchas como pátinas de verdín, como dicen en Asturias. En Lillo y en San Salvador sí, en San Salvador ya veréis que sí que hay unos tapizados de algas. La consolidación ya os lo he comentado, las consolidaciones a través de consolidantes de morteros inorgánicos, hablamos de los PLM, por eso yo ayer mi pregunta que hacía Diana me interesaba mucho, porque nosotros siempre trabajamos con PLM, pero vamos, no solamente nosotros, sino con las empresas de restauración, y entonces, bueno, pues si podemos utilizar nuevos materiales, pues bienvenidos sean, y nos encantaría mucho que en la próxima restauración pues poder utilizar ese tipo de formulaciones. Pero bueno, al fin y al cabo son materiales inorgánicos, o sea que, y además lo conocéis todos, porque los PLM llevan ya comercializados pues desde hace muchos años. También para ese tipo de consolidaciones de capa pictórica que nosotros detectamos que había pulverulencia, pues ya os comentamos que hemos utilizado pues la dispersión isopropílica, lo que llaman la nanocal, pero siempre muy puntual, porque realmente son pinturas que han sufrido una recarbonatación, aunque estén perdidas varias capas superficiales, están bien recarbonatadas las capas pictóricas. Aquí está la restauradora Luisa García de la empresa Tracer haciendo las primeras consolidaciones, poniendo papel japonés entre medias para sujetar esas partículas de pigmento pulverulento. Son imágenes, lo he puesto así muy gráfico, y estas son las restauraciones de lagunas. Aquí en este caso, con los morteros de reintegración de lagunas, en las 3 iglesias intervenidas, se han empleado siempre morteros en base cal, pero cada uno con una formulación que las hemos ido adaptando según las condiciones que teníamos de la propia iglesia, del ambiente que teníamos tanto en el interior como en el exterior, como aquellas necesidades que necesitábamos tanto de textura, resistencia mecánica. Entonces variábamos un poquito las formulaciones. Esas formulaciones, ¿cómo las hacíamos? Las hacíamos in situ, o sea, el mismo equipo de restauración hacían sus probetas en una plancha, como se hace habitualmente, para hacer una plancha en pequeñas probetas, también para saber qué tipo de composición, de árido, de color, y también algunas colocadas directamente en el muro, porque también queríamos ver la respuesta que tenía con el propio muro. En el propio muro, como nosotros teníamos muchas zonas donde no había policromía, pues la verdad es que teníamos muchas zonas de donde poder hacer esas probetas en el propio muro de mampostería. En el caso de Santo Adriano de Tuñón, pues bueno, aquí como os pongo, es una laguna reintegrada a ligero bajo nivel. Aquí hicimos un bajito nivel a manera de criterio de discernible, pero luego en las siguientes iglesias este tratamiento ya fue de otra manera, ya no se hizo un tratamiento a ligero bajo nivel, sino directamente a nivel, porque no nos interesaba tener ninguna superficie, por mínima que sea, que pudiera crear superficies de sombras, porque ya teníamos unos paramentos, como antes Teresa presentó, son paramentos con ciertas ondulaciones. Claro, estamos hablando de unos muros de mampostería maravillosos con sus propias ondulaciones, unos revestimientos. Entonces, si nuestras intervenciones además tenían esa diferenciación de bajo nivel, al final mezclábamos muchos niveles de percepción y no interesaba. Además, bueno, era fácil. Para eso está la documentación cartográfica. En la documentación cartográfica está indicado todas aquellas lagunas que están reintegradas. Además, bueno, un ojo especialista sabe diferenciar por muy vale, bueno, pero bueno, yo voy ahora a las imágenes. Os voy ahora a presentar qué tipo de decoración pictórica, porque yo creo que son muy desconocidas, aparte de que en Asturias son conocidas, evidentemente. Lorenzo Arias ha hecho un trabajo de investigación que lleva toda la vida estudiando las pinturas y tiene sus publicaciones.
Estas son sus reconstrucciones que hace. Y este es el tipo de decoración que nos encontramos en Santo Adriano de Tuñón. Es una decoración muy sencilla, pero súper interesante. Son unas decoraciones de ménsulas con unos roleos y en el centro el sol y la luna. Gracias a la restauración, os pongo en el circulito, porque claro, Lorenzo Arias cuando hizo esta reconstrucción fue en el 1999, antes de que nosotros hiciéramos la restauración, que nosotros detectamos que había arriba muy incipiente los inicios de la cruz procesional, que ya Lorenzo Arias, evidentemente, el historiador sabía que en el centro del sol y la luna tenía que haber una representación de la cruz, pero bueno, él la representó a un nivel más bajo, que originariamente, bueno, pues quiero decir que, bueno, que gracias también a las restauraciones, esas reconstrucciones de dibujos se pueden actualizar, porque ahora esa decoración de la cruz no está en el sitio donde Lorenzo Arias imaginó, está un poquito más arriba, las dimensiones son un poquito más anchas, pero bueno, os sigo presentando imágenes. El friso de las almenas, fijaros la delicadeza, muy curioso, es en plan muy rústico, es como un dibujo casi de un niño, ¿no? El friso de roleos, las cruces procesionales que están a ambos lados de los paramentos de la capilla central, en la zona de la ventana también unos roleos y en el centro esta espectacular imagen del sol, que imaginaros el detalle como hacían los rayos, que esto, si os veis a los beatos, todas las representaciones del sol son así, o sea que es que son bueno, ya lo dice Lorenzo Arias, es trasladar a pintura mural las iluminaciones de los beatos, porque son iguales. En Lillo, voy a ir muy rápido también, mirar cómo es la iglesia de Lillo. ¿No os parece un poco rara? Muy alta y muy estrecha. Nosotros cuando llegamos ahí yo no entendía qué era esto, digo, Dios mío, qué prerrománico tienen aquí en Asturias, nunca había visto una iglesia tan alta y tan estrecha, claro. Cuando César te empieza a explicar qué es lo que le ha pasado a la iglesia, dices, vale, es que lo que estamos viendo no es la iglesia completa, es un tercio del original. Miraros cómo es la planta original. ¿Qué pasó? Que entre el siglo XI, ahí, bueno, ya sabéis los marges cronológicos, entre el siglo XI, primeros del siglo XII, tuvo un derrumbamiento ya la iglesia en época medieval. Se derrumbó y ya hicieron una reconstrucción. Solamente conservaron las primeras naves y le añadieron un ábside, consolidaron las naves laterales y le añadieron un ábside románico. Y así veis esa estructura tan extraña que tiene San Miguel de Lillo, ¿no? Os pongo también un resumen de las actuaciones, hacemos lo de siempre. Desde 2007 al 2011 hay una intervención, sí, casi, esto no interesa, ya os lo he comentado antes, siempre hay una intervención arqueológica. Estos son los estudios que ya hizo la empresa Ártico del 2018, que volvió otra vez a hacer sus propios estudios previos. En las imágenes, los planos, esto es un ejemplo de por qué utilizamos los ortofotos para toda la documentación planimétrica. Las colaboraciones de toma de muestras, tanto con laboratorios externos, con Polarisart, tanto con la colaboración de los laboratorios del instituto para hacer ese estudio de la pintura concreta, una vez ya que estaba terminado ya la fase de limpieza. Porque todas las muestras que tomamos de antes para deterioros de capas de recubrimientos las mandamos a laboratorios externos, era como dividir el trabajo, ¿no? Sabéis que bueno, los laboratorios del instituto, ellos intervienen, aparte de sus propios proyectos de investigación, tienen que dar asesoramiento a todos los departamentos del instituto. O sea, por lo tanto, claro, cuando nosotros sacamos los proyectos al exterior, pues tenemos que meter una partida de laboratorios externos. Entonces, bueno, también damos trabajo a químicos externos. Eso es una imagen de los laboratorios para que nos detectaran qué tipo de deterioro tenían en la superficie. Os vuelvo a comentar un poco rápidamente el tipo de metodología. Aquí en Lillo, tanto en Lillo como en Priesca,
Tened en cuenta que la empresa Ártico lleva muchísimos años, ya sabéis que ha reconocido, yo creo que le conocéis a todo. Ellos saben trabajar muy bien con todo el tema de microproyección con áridos. Yo cuando me lo propusieron él y yo me quedé un poco sorprendida porque yo no estaba acostumbrada a utilizar microproyección en pintura mural, siempre lo había visto en elementos pétreos. Entonces, bueno, en este caso funcionó muy bien para todo el tema de concreciones, incluso para las concreciones más gruesas se empleó para rebajar el microtorno y bueno, toda la batería, vibroincensor, bisturí, lo que estamos en siempre. El láser para los elementos pétreos y bueno, no dejamos al margen también los elementos a los métodos químicos en aquellos puntos donde son necesarios, lo hacemos, pero siempre son muy puntuales. Teníamos unas manchas de humo, pues bueno, pues utilizamos siempre gelificados, ya os explicó Teresa por qué hacíamos los gelificados, para evitar que hubiera una transferencia a los motores porosos. Entonces, pues hicimos estas pruebas y funcionó muy bien con los biocidas. Mirar a qué capas de algas teníamos en el lillo. Aquí se hizo también un tratamiento con papetas, con celulosa, con alcohol reforzado. La consolidación vamos a lo mismo, con materiales inorgánicos. Los morteros de PLM, las consolidaciones perimetrales, las grandes grietas. El lillo teníamos unas grietas estructurales, no lo podéis imaginar, pero bueno, esas grietas estructurales, los restauradores, aunque son estructurales, bueno, ahí no hace falta que tengamos asesoramiento arquitectónico, pero de todos modos, en este proyecto de lillo se incluía dentro del proyecto que el equipo de restauración tenía que tener un arquitecto. Y bueno, ya sabéis que la empresa Ártico dentro de su equipo no tiene uno, sino tiene dos. Incluso si hace falta que venga tres, pues van tres. O sea, que es que tenemos la suerte que en lillo teníamos dentro del equipo a un arquitecto en la que iba valorando todas estas grietas arquitectónicas, incluso lo que os comentaba antes. Valorábamos también aquellos puntos donde teníamos filtraciones y se lo comentábamos vale, pues eso os quería comentar que bueno, que es una oportunidad para hacer esas revisiones arquitectónicas, que en lillo se hicieron varias, que bueno, que no. Estos son los morteros de acabado, como comentábamos antes, las formulaciones se iban aplicando in situ, íbamos variando el tipo de granulometría. Esto, si queréis algo con más detalle, pues ya lo hablamos, y yo creo que, bueno, para tener una visión general de lo que hemos hecho, pues estas son imágenes de cómo están las bóvedas, las reconstrucciones virtuales que hacía Magín Berenguer, datos de la policromía para que tengáis un poco qué es lo que estamos hablando de pintura alto medieval. Esta es otra imagen, las reconstrucciones antiguas, detalles de la decoración. Estas son las reconstrucciones virtuales. Esta es por Ártico, que incluso al tener más datos mejoró las reconstrucciones que hizo Magín Berenguer. O sea que bueno, que estos son pequeñas aportaciones que podemos dar también los proyectos de restauración cuando queráis, porque tengo muchas imágenes, porque si no. Nos da mucha pena, pero es que... Perdón, ¿decís algo? Tenemos que darle paso a los que vienen detrás. Claro, bueno, pues esto es una imagen. Lo único, bueno, poneros las dos imágenes interesantes, porque claro, el lillo es muy conocido porque son las donde hay representaciones figurativas. El famoso, que lo llaman, el famoso músico y el famoso entronizado. Entonces, bueno, pues son estas dos imágenes que os pongo. Este es el entronizado y este es el músico. Son las dos representaciones que tenemos de figurativas. Yo creo que para la próxima explico Priesca, porque no da la vida, pero bueno, un poco mi intención era también para que supierais qué tipo de proyectos hacemos, porque bueno, de todos modos, bueno, pues hay vídeos que si queréis consultarlos, pues bueno, pues yo sigo poniendo imágenes hasta que venga Teresa. Porque no hace falta palabras, ¿verdad? Una imagen vale más que 1000 palabras.
bueno, una cosa muy interesante, claro, eso también lo propuso la empresa Ártico. Yo no conocía el programa de Stretch, que aquí si hay arqueólogos seguro que lo conocéis, porque es un programa de filtros que está más a disposición en la página web. A través, bueno, os tenéis que poner en contacto con el diseñador de este programa, en el que tú, si tienes ya esa aplicación, pasas tu fotografía y lo pasas por filtros y te permite tener una imagen de falso color, pero detectas mucho más las representaciones. En pintura rupestre es el programa que utilizan, o sea, y a nosotros nos ha venido muy bien también para mirar el antes. No se ve nada, simplemente unos trazos y bueno, la documentación fotográfica, ya están apareciendo posibles figuras, o sea que tenemos otra figuración. Ahí está la red. Incluso una representación de un árbol, de un arbusto, como en el entronizado. Y así, bueno, en varias zonas lo hizo. ¿Ves? Aquí también hay otra posible representación. No, a mí me cortes, que venga. No, yo creo que está genial, pero que... Sí. Esto, nada, seguimos, nada. Bueno, esto es una cosa muy curiosa, simplemente. Pero bueno, esto es para Josemi. Como sé que Josemi es músico, ¿no? No sé si está en la sala Josemi. No está en la sala, se ha ido. Bueno, pues aquí estos tubos son tubos acústicos. Son ánforas embutidos en el muro, que hay 7 conservadas en las zonas altas de las naves, que en un principio no se sabía lo que es, pero bueno, cuando empiezas ya a buscar bibliografía, pues son tubos acústicos para evitar la reverberación del sonido y para amplificarlo, son la acústica. ¿Esto qué quiere decir? Que eran iglesias donde se hacía canto. Están estudiadas en el románico. Hay pocas, pero están. Luego que empezar a buscar y hay frikis, hay especialistas, hay nada más estudios y tal. Pero ¿qué pasa? Yo creo que aquí se le ha dado menos importancia de la que se tiene. Esto es el siglo IX. Son los tubos acústicos más antiguos. Ahí yo lo dejo para los historiadores. Yo creo que hay que poner en valoración la antigüedad de estas iglesias y que no solamente son las pinturas murales, que hay otros datos históricos y arqueológicos súper interesantes. Que yo termino, que venga el otro conferenciante. Muchas gracias.